Feliz cumpleaños, Los Teques. Hoy, de verdad que muy complacidos los tequeños y quienes hemos sido adoptados también por esta tierra luego de gran cantidad de años. Estamos contentos por un año más y es momento también para reflexionar de los logros, lo que le falta a nuestro pueblo, lo que ha perdido nuestro pueblo, pero también de las esperanzas que se tienen en un pueblo como la ciudad de Los Teques, la ciudad del clima ideal, capital de nuestro estado Miranda. Y hoy quiero compartir con ustedes y también con quien ama muchísimo a Los Teques, Edgar Viso, un artista plástico, amigo de Los Teques, es una de las organizaciones también que se mantiene en esta ciudad y hoy también se desempeña como coordinador de la Casa de la Cultura. Bienvenido. ¿Cómo se celebra? ¿Tú estás celebrando ese cumpleaños? Mira, nosotros estamos celebrando desde el viernes pasado. ¿Desde el viernes pasado? Tuvimos tremenda exposición en la Casa de la Cultura de 59 artistas plásticos. Estuvimos en la Casa de la Cultura el viernes pasado, fue un éxito increíble porque no pensábamos que íbamos a meter la cantidad de artistas en la Casa de la Cultura, y eso fue un éxito. Luego tuvimos un regalo increíblemente de la banda de conciertos Simón Bolívar, que fue, le dieron el concierto que le debían a los hijos de la Unión, que estaba cumpliendo 110 años. Entonces, exactamente, entonces ellos dijeron, bueno, no lo pudimos en la fecha de cumpleaños de los hijos de la Unión, que tienen 110 años, parte de la historia de Los Teques. Entonces lo hicieron en la Casa de la Cultura para unir las dos cosas, el aniversario, abrir ellos con el aniversario de Los Teques y a la vez darle el concierto a los hijos de la Unión. Eso fue súper genial. Y todavía vienen cosas durante esta semana. Estamos viendo algunas de las fotografías, otras son algunas plumillas. Yo quisiera que hablaras un poquito de esa historia que es muy reciente cuando hablamos de años, pero que para muchos pareciera que fue hace mucho. Sí. y realmente no es tan vieja la historia de Los Teques. Bueno, da nostalgia porque en todos estos días que para nosotros hacer el montaje de todas estas actividades que vamos a tener para Los Teques, hemos hecho unas reflexiones con varios personajes de Los Teques que todavía quedan. Y es lo que estamos ¿Estas tratando. fotos de dónde las sacas? ¿Tú no las trajiste? Estas son fotos, bueno, ahí hay de Osvaldo Rodríguez, hay del papá de Rondón, de Ray Rondón, hay del Zorro Aquino, y hay las plumillas de nuestra gran artista que Dios la tenga en la gloria, Gladys Macero. Área de Macero. Dejó Son sin fotos, duda testimonios de Los Teques, que es lo que queda. Yo creo que tenemos que conservar muchas cosas de estas, todavía algunas están todavía en pie, pero a veces es difícil como que cuidarlas verdaderamente. Bueno, yo quiero en esta oportunidad dividir el programa en dos partes. Por un lado, lo que es las actividades conmemorativas de este nuevo aniversario de nuestra ciudad capital, pero también tenemos una gran virtud con nuestro invitado, y es que aunque no parezca tan viejo, porque es que no lo es, pues Edgar Viso se ha convertido en una de esas personas que va pues acumulando la gran experiencia de lo que significa compartir con nuestros adultos mayores, y siempre usted lo ve con alguien mucho mayor que él y acaparando los recuerdos. Yo creo que lo que te falta es escribirlos, plasmarlos. Sí. A veces los libros son interesantísimos y esta historia oral que tú has venido acumulando, y cada vez que usted pueda conversar con Edgar Viso, que se la pasa siempre por la Plaza Bolívar, acompañado no de mujeres, no de chamos, sino de viejos. No quiero con esto decir nada extraño. No, al contrario, para mí es gran orgullo. Imagínate tú que andar con este tipo de personas. Yo digo que parte de la experiencia que uno ha tenido, o sea, a veces yo tengo amigas, me dicen que no parece que la edad que yo tuviera para todos los conocimientos que uno quiere. Claro, que tú hablas de mucha historia, mucho pasado de Los Teques, ¿no? Claro, porque para mí ha sido fundamental. La parte de investigación ha sido toda mi vida, desde que yo estuve en el liceo. Yo creo que quien me dio me jugó ese gusanito de investigación fue mi profesor Haroldo Suárez. Haroldo fue mi profesor de artística. Te envenenó. Y empezó a envenenarme en ese sentido, porque él decía que había que recuperar esas cosas del pasado y había que mantenerlas. Y como yo tenía la gracia de dibujar, él me dice, tú tienes que meterte en la cuestión artística porque a ti te gusta el dibujo. Y tú tienes bastante facilidad de llevar eso al dibujo. Pero entonces yo decía, bueno, no es nada más el dibujo, es la investigación, es mantener la historia, es mantener lo que era aquellas cosas de Los Teques que nosotros los tenemos en el recuerdo, pero que pueden vivirlo nuestros hijos en algunas partes, pues, o por lo menos estudiar lo que era la historia de Los Teques. Y eso bueno, y hablando de Los Teques, también es interesante compartir con ustedes que en el caso de Edgar Viso se ha dedicado también a pues difundir de alguna forma todos esos conocimientos, todas esas experiencias de otras personas, pero que también por supuesto son propias. Edgar, cuando hablamos de esa ciudad que te contaron personas mucho mayores, abuelos, hoy amigos también,
otros que ya se nos han ido, caso el Zorro Aquino, que siempre fue una biblioteca ambulante, le decía yo, pero ¿qué nos queda de esos grandes recuerdos? ¿Qué debería el ciudadano común, quizás aquel que no necesariamente ha estado viviendo durante muchos años en Los Teques, pero que debería conocer de Los Teques? Más allá que es la ciudad del clima ideal, más allá que tenemos la única plaza de una sola esquina. ¿Qué cosas realmente son parte de la historia natural de Los Teques? Cuando tú hablas de estos personajes que se nos han ido y que me hacen falta, porque sí nos hacen falta. Aquí estuvieran hoy echando, pero aunque sea un pasito. Me lo imaginaba, y viniendo para acá yo pensaba, y decía, oye, me acuerdo cuando estaba el Zorro, cuando estaba Lecuna, cuando estaba Bonifacio Mejía, cuando estábamos, el grupo que siempre estuvimos en Mira TV, y quiero felicitar a Mira TV porque me estoy enterando de los 8 años, que 8 años. Tremendo bueno, cumpleaños. El 27 estamos de aniversario y esta acá, semana es aniversario increíble. Fiesta, ¿no? Y realmente desde acá yo quiero pues también felicitar a quien tuvo la iniciativa, Virginia Torrealba y a Néstor Filippini. Fueron ellos los que querían regalarle justamente a Los Teques en un 21 de octubre pues que naciera la televisora en señal privada para la ciudad de Los Teques. No se pudo justamente el 21 por situaciones técnicas, pero se regaló la primera televisora de los Altos Mirandinos el 27 de octubre, también un regalo que querían hacerle esta familia emprendedora pujante de los Altos Mirandinos a la ciudad de Los Teques, así que también está de fiesta Mira TV. Bueno, fíjate tú que entra dentro de lo que estamos conversando, dentro de la historia de Los Teques, esto es importantísimo, la primera televisora que tuvo Los Teques, tuvimos Radio Miranda, que fue la primera radio que tuvimos en Los Teques, que Arnaldo Viva cuenta sus anécdotas de cuando era operador, cuando era el que cargaba las cuestiones en la radio. Entonces, todas esas cuestiones entran de la historia. Esto es historia. Por cierto que me contaba nuestro querido Arnaldo que Tinedo Díaz fue locutor aquí en Radio Miranda, y él era operador. Y allí, bueno, la diferencia de área es grande, ¿no? Pero era gente interesante, bueno, es gente que todavía está con nosotros, afortunadamente, y que pasaron por aquí. Es que Los Teques yo creo que era un punto a nivel cultural también de referencia para todo el país, ¿no? Bueno, aquí vinieron los grandes músicos. Somos área metropolitana que aparte que no es que nos ha perjudicado, simplemente que ha sido un bombardeo demasiado grande para nosotros, porque nosotros no era la costumbre del pueblo de Los Teques. Como tú decías, las anécdotas que uno puede contar de todas las experiencias que uno tuvo fueron tan bonitas que yo las cuento a los amigos míos o a personas menores. A veces yo me reúno con los amigos del hijo mío que son menores, supuestamente, y ellos les llama mucho la atención de las anécdotas, de las experiencias que uno ha tenido dentro de las vivencias que uno ha tenido en este pueblo, bueno, yo quiero que compartas datos como, por ejemplo, ¿por qué la esquina del Dato se llama todavía la esquina del Dato en Los Teques? ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas. Una, primero, quitaba capotes con el sellado de caballo. Entonces, por ahí se va la cuestión suavecita de que la gente se reunía en esa esquina porque iba a sellar el cuadro al frente donde estaba la barbería de Capote y sellaba su cuadro de caballo. Entonces, ahí se repartían los datos. Oye, bueno, mira, ¿tú qué crees? ¿Qué caballo va a ganar? Empezó por ahí. Pero luego, una serie de personajes de Los Teques, muchachos jóvenes, se paraban en esa esquina los viernes y los sábados para ver dónde había bonche, dónde había fiesta, entonces se pasaban el dato. Miren, que hace fulano hay unos 15 años, vámonos para allá. No, pero yo no tengo, no, pero anda a ponerte un flu, yo te espero y nos unimos aquí y nos vamos. Y esa fue una de las cosas que mantuvo lo que era parte de la esquina del Dato, se llamaba el Dato, era por eso. Otras personas dicen que era peligroso pasar por la esquina del Dato porque siempre cualquier hombre joven de esta época piropea a una mujer, y más si es bonita, porque eso se mantuvo mucha época. Ahora no sé si existe el piropo. Bueno, ahora, lamentablemente ahorita los piropos, y no es que a mí me tiren mucho, pero qué carrizo, que provoca darle una bofetada, no son piropos que para nada halagan a la mujer, la mayoría de ellos. Bueno, hay otra, me gustaría también conocer, hay una zona que la llaman el Hoyo del Burro. ¿Por qué el Hoyo del Burro? ¿Había mucho burro en Los Teques? Algunos dirán, todavía hay mucho burro. Esa tertulia que yo tuve no hace mucho, yo tuve una tertulia con unos estudiantes que están haciendo trabajo de turismo para Los Teques, que se llama Juventud Miranda, que lo promueve la gobernación. Ellos me llamaron para que yo les diera una charla sobre esto, sobre las cuestiones de Los Teques. Sí, porque se están preparando a nivel de turismo y ellos tienen que tener conocimiento. Yo lo que digo es eso. Nuestros gobernantes tienen que saber qué pasó en Los Teques, tienen que conocer la historia de Los Teques. Entonces, dentro de lo que tú me estás diciendo, yo le empecé a ese tipo de cuestiones que yo no sabía, porque se llama cabotaje, el cabotaje. Entonces uno me dijo, señor, aquí hay un sitio que le llamaban el Hoyo del Burro. Le digo, sí.
¿Y por qué le llaman el hoyo al burro? Por lo siguiente, Luis Enrique Luna hizo una investigación de muchos años. Historiador claro, de acá de la historiador, zona. el doctor Luis Enrique Luna fue uno de nuestros, ¿cómo se llama esto? Cronista. Y era odontólogo, y claro, toda la información que en su consultorio les pasaban los pues amigos yo me y hacía siento su vieja librito. porque yo trabajaba al lado de él. Ay, Dios mío, se te cayó la cédula. Se me cayó la cédula. Bueno, entonces él decía que aquí hay dos cosas, hay la parte del llano y la parte del pueblo, que yo siempre la he mantenido y siempre tiene que mantenerse. Aquí nosotros no tenemos un centro, nosotros tenemos llano, pueblo y la hollada. Supuestamente, si nosotros vemos la topografía de Los Teques, el llano es aquí, el pueblo es este, y en el medio está la hollada, que la hollada tiene su connotación porque se llama la hollada. El hoyo del burro, ya no lo va a decir. El hoyo del burro viene de acuerdo porque la parte comercial de Los Teques, que era el llano, allá en esa zona del cabotaje, llegaba toda la parte comercial, los arreos de burro de todos los campesinos que venían del campo a traer todos sus productos para venderlo, que era un mercado público. Tú llegabas al cabotaje en aquella oportunidad, en aquella época la carretera era de tierra, las calles eran de tierra. La gente iba a comprar al mercado arriba donde está el cabotaje. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Los campesinos, cuando tenían animales ya enfermos, que eran los últimos viajes, imagínate, viajaban de Paracoto, de por esa zona de Tácata, se venía toda esa gente a traer sus productos para la capital, porque también existió el momento de que ya venía el tren y era la parte comercial, que bueno, esa es otra parte de la historia. A ellos, claro. Entonces, cuando ellos se traían esos animales enfermos que no podían regresar, había una zona, de esa zona del cabotaje hacia arriba, que ya hacia Santa Eulalia, exactamente donde está el matadero de pollo que está ahí en la subida, que llaman la subida del ganado. En donde está el matadero de pollo, eso era un cerro. Entonces ellos subían los burros enfermos hasta ahí y los tiraban por ese barranco. Y caían abajo y ahí se quedaban muertos, porque ya estaban muy enfermos, no podían regresarlo. Entonces un animal en el camino se les iba a quedar. Entonces, y es tan así de verdad que cuando estaban haciendo ese matadero, los tractores que removían eso empezaron a sacar esqueletos. Y eso fue un escándalo porque decía que pocos muertos ahí. Entonces, hay un señor que dice, lo más importante es que yo pasé por ahí, un amigo de acá de Los Teques, él pasó ese día que estaban removiendo eso y se llevó una quijada de burro. Y acuérdate que la quijada de burro es un instrumento musical y eso no lo sabe nadie. Hay conjuntos viejísimos y latinoamericanos que todavía te utilizan una quijada de burro para dar sonoridad en la percusión. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito de lo que ha sido esa historia, quizás no reflejada en muchos libros, pero sí que la tenemos gracias a la tradición oral que nos permite que hoy sea nuestro amigo Edgar Viso quien comparta con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y en breve continuamos celebrando este nuevo aniversario de nuestra ciudad capital, Los Teques. Seleccionar un buen colchón es la mejor inversión que usted puede hacer para su salud. Por eso les recomiendo Tiendas Regal, los verdaderos asesores en descanso. Allí encontrarás colchones de calidad, resistencia que le garantizan la comodidad, elegancia y el descanso extremo. Tiendas Regal los espera en el Centro Comercial Los Altos, en San Antonio.